Esta es la predicación correspondiente al domingo 16 de enero de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 en adelante, que dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron a sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaban en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Hasta aquí la palabra de la escritura en esta mañana. En el pasaje de hoy encontramos el segundo signo o señal con la que el Evangelio de Juan nos quiere seguir explicando quién es Jesús y cuál es su misión. La palabra vivificadora de Dios, que trae la habitación de Dios entre su pueblo para salvación de toda la creación. Así podríamos resumir muy brevemente cómo principalmente el Evangelio de Juan está presentándonos a Jesús y su misión en el mundo. No obstante, en el prólogo se nos ha presentado a Jesús no solamente como la palabra encarnada, versículo 14, sino también como Cordero de Dios, versículo 29, como Mesías, versículo 41, todo ello del capítulo 1, e Hijo de Dios, o lo que es lo mismo, Rey de Israel, versículo 49. Cada una de estas designaciones nos explica no solo quién es Jesús, sino la obra que él va a llevar a cabo. Pues bien, el significado de todos estos títulos converge en la escena de la purificación del templo, que es esto que hemos leído ahora mismo. El templo significaba muchas cosas, porque el templo era el centro político de Jerusalén. Los saduceos, que era el partido más cercano al poder romano, controlaba el templo y representaba la élite política de la sociedad judía del momento. El templo era también la principal institución económica, ya que no solo se cobraba un impuesto a todos los judíos, incluso a aquellos que residían fuera de Judea, que mantenía la maquinaria del templo, y por eso pues, en la escena que hemos leído había cambistas que cambiaban las divisas para facilitar el pago de ese impuesto, o que el templo pues, representaba además para todo el mantenimiento de todos los sacrificios que se hacían en el templo, según se prescribía en la ley de Moisés, pues había compraventa de animales para hacer esos sacrificios. Además, pues tenía también una función bancaria, diríamos, ¿no? Los fondos del templo, con esos fondos del templo se hacían préstamos y se cobraban las deudas correspondientes. Así que también el templo era un gran registro de todas esas deudas y todos esos préstamos. Claro, teniendo un poquito esta idea somera de lo que representaba el templo, podemos comprender que si el templo fuese destruido, pues las repercusiones políticas y económicas para Jerusalén, para toda Judea y para
la identidad de los judíos como realidad étnica, pues podrían ser inmensas, ¿no? Por lo que aquel que osara insinuar que el templo podía ser destruido, claro, evidentemente podemos comprender que no solamente va a encontrar la oposición, sino la persecución de estas élites judías del momento, ¿no? Y eso es precisamente lo que encontramos en esos pasajes paralelos que encontramos en el resto de evangelios que llamamos sinópticos, que son estos evangelios que es Mateo, Marcos y Lucas. Pues estos evangelios tienen este mismo pasaje que el evangelio de Juan, y en los sinópticos nos traen precisamente el enfrentamiento entre Jesús y pues, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, a cuenta del templo y a cuenta de esta intervención, de esta cena de Jesús en el templo. Por ejemplo, leemos en Marcos, el capítulo 11, versículos 15 y 18, que dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y es el siglo XV, y saltamos al 18 y dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. No solo lo que hemos dicho ya en relación al templo, sino que además, junto a todo ello, o más importante que todo ello, pero en el que todo converge, ¿no? Porque como ya hemos explicado, el mundo antiguo no funciona con las divisiones sociales, institucionales de nuestra sociedad moderna, entre la política por un lado, la economía por otro, la religión por otro, sino que todo converge en el mismo espacio social y todo está entrelazado. El templo, pues, era el espacio de la comunión de Dios con su pueblo. Esto era la función principal del templo. Desde que el templo no era ni tan siquiera templo, sino desde que el templo era una tienda, un tabernáculo que se llama, ¿no? Pues ya en el libro del Éxodo, que se nos narra pues todas las instrucciones y los materiales con los que se tiene que construir el tabernáculo, la disposición, las medidas y todo, ya se nos establece precisamente ese impuesto, diríamos, para el tabernáculo y esa funcionalidad del tabernáculo. En Éxodo capítulo 25, versículo 8 se dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Ya tenemos aquí claramente la función del templo, aun cuando todavía era un tabernáculo o una tienda, que es servir de habitación de Dios con su pueblo. Es decir, el templo tiene esta función que Dios, por medio de su gloria, es decir, de su presencia, va a estar, se va a hacer presente entre su pueblo, y esta manera Dios trae la bendición no solamente sobre su pueblo, sino sobre la tierra entera, sobre todo el mundo. Esa es la función que tenía principalmente el templo. Por eso, el templo debía ser un lugar de peregrinaje abierto no solamente para Israel, sino para todos los pueblos. De ahí que, como hemos dicho, en los pasajes paralelos, en los sinópticos, encontremos para esta misma escena la siguiente acusación de Jesús. Por ejemplo, lo leemos en Marcos, capítulo 11, lo encontramos también en Mateo y en Lucas. Y les enseñaba diciendo, Jesús: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿A qué se está aludiendo aquí Jesús?
Pues las palabras de Isaías, capítulo 56, versículo 7, en esta tercera parte del libro de Isaías, que nos está hablando de esta salvación que Dios trae por medio de su palabra para renovar toda la creación y para traer esta nueva realidad de Dios, de nuevos cielos y nueva tierra. En este contexto, en el capítulo 56, que está hablando del templo, dice en el versículo 7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, en esta visión, en esta transformación de toda la creación por medio de la palabra de Dios, la palabra vivificante de Dios, de la presencia de Dios a través del templo, el templo tiene esta vocación no exclusiva para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y en Jeremías, además, en esta segunda parte de Marcos, capítulo 11, versículos 10 y 18, que hace referencia a es cueva de ladrones delante de vuestra casa, de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Esta referencia que hace Jesús en esta escena del templo, en la segunda parte de ese versículo 17, que habla precisamente esta referencia, no convirtáis el templo en cueva de ladrones, está citando Jeremías capítulo 7, versículo 11, que dice esto que he dicho, citado antes, que esta pregunta, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa solo sobre la cual es invocado mi nombre? Esto está en Jeremías capítulo 7, versículo 11, que está citado en las palabras de Jesús también en el templo, en esta escena, y en Jeremías se está profetizando, se está anunciando la destrucción del templo, en el contexto completamente distinto, como ya hemos visto en otras ocasiones. Pero las alusiones aquí estaban claras, porque el templo que albergaba la presencia de Dios con su pueblo para salvación de todos, requería ser un centro abierto para a todos los pueblos, para dar a conocer a Dios y para servir de bendición para todas las naciones, mientras que Jeremías está anunciando la destrucción del templo debido a la idolatría de Israel. Así que al unir ambos versículos se está sugiriendo por un lado que el templo va a ser destruido, ya que el pueblo de Dios sigue siendo infiel a la vocación que ha recibido por parte de Dios para ser de bendición a todas las naciones y para que el templo cumpla su función como esa casa de oración, como ese templo de Dios para todas las naciones. Esto que está en sinópticos, en el pasaje, en el texto de Juan, en el pasaje de Juan, se hace mucho más explícito cuando le piden a Jesús que haga una señal que legitime lo que ha hecho, expulsando a los mercaderes y a los cambistas. Y Jesús les responde en el capítulo 2, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, aquí se hace más explícita la destrucción del templo, que el templo va a ser destruido. Claro, ante la extrañeza de saduceos y de escribas, en el versículo que tenemos en el versículo 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Claro, eso están aludiendo a la reconstrucción que hizo Herodes el Grande, o que comenzó Herodes el Grande, también uno de sus hijos, que renovó, hizo más grande el templo que ya había sido reconstruido a la vuelta del exilio en el siglo VI, y que después en esta época pues había sido más renovado, engrandecido y tal. Entonces, están refiriéndose a esto, pero a lo que está apuntando la escena es algo más allá del templo como tal.
porque el significado definitivo sobre esta escena se nos abre en los versículos 21 y 22, cuando dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Por tanto, lo que se nos está diciendo en este pasaje en Juan es que el templo es sustituido por el propio Jesús, porque la visitación o la habitación de Dios con su pueblo para la salvación de toda la creación no va a pasar ya por el templo, sino por el propio Jesús. O lo dicho de otra manera, Jesús viene a cumplir o viene a dar cumplimiento a la funcionalidad del templo, lo que el templo pues hacía de una forma provisional. A partir de ahora lo va a cumplir el propio Jesús. El templo ya no va a ser el lugar donde Dios visita a su pueblo. De hecho, la presencia de Dios, como ya sabemos, se marcha allí. En lo que nos narra el profeta Ezequiel, nunca más vuelve a cumplirse de esta manera. Y a partir de ahora, Jesús mismo está reclamando, está comprendiendo en los propios evangelios que esta presencia de Dios ya no va a pasar por un lugar físico, sino por una persona, en este caso Jesús, el Mesías, Jesús, el Rey de Israel. Por tanto, ya el templo no es ese lugar donde Dios visita a su pueblo, ni donde la realidad de Dios y la realidad humana se unen en comunión, sino que ahora Dios visita a su pueblo a través de su Hijo, a través de Jesús el Mesías, de Jesús el Rey. La corporeidad de la palabra encarnada es ahora la presencia de Dios en el mundo. Esto es un cambio importante, o si queremos ver un cumplimiento, llevar a un paso más aquello que de forma provisional ocurría en el templo, que no estaba permanentemente, porque esta presencia de Dios, precisamente por la idolatría del pueblo de Dios, se hizo ausente en muchos momentos, y ahora se hace presente en la persona de Jesús. Esto es lo que nos está diciendo el Evangelio. Pero es que aún hay más, porque este Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos llevan esta escena hacia el final de su narración, mientras que Juan lo sitúa al principio. Estamos en el capítulo 2, después prácticamente del prólogo y de esta presentación que hace en el capítulo 1, para darnos idea de la importancia con la que el Evangelio de Juan está dando a esta escena y el significado que esta escena nos está trayendo y lo que está ocurriendo, ¿vale? Pero además de ponerlo al principio de su Evangelio, lo hace recordándonos o contextualizándolo en un momento muy especial. ¿Cuándo está ocurriendo esto? Se nos ha dicho al principio del pasaje, en el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y como ha terminado, precisamente en el versículo 23, volviendo a aludir a que en el tiempo de la Pascua Jesús hizo otras señales que no se nos dicen cuáles, y cómo pues, los discípulos están creyendo en Jesús por estas señales que él está haciendo durante este tiempo de la Pascua. Es decir, que este pasaje está enmarcado en la celebración de la Pascua. Pero, ¿qué era la Pascua? ¿Qué se celebraba en la Pascua? Pues era una de las grandes celebraciones de Israel, por no decir la más grande, la más importante, la que se celebraba la gran salvación que Dios había traído a su pueblo, liberándolo de la esclavitud en Egipto. Esa es
Uno de los grandes momentos de salvación en el Antiguo Testamento, en la Biblia, tenemos distintos momentos de salvación de Dios con su pueblo. El principal es este momento, en el que constantemente, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se nos está haciendo referencia al Éxodo, a esta gran salvación de Dios con su pueblo, una y otra vez, una y otra vez. Y no es arbitrario que precisamente los evangelios nos sitúen los acontecimientos de la muerte y la resurrección de Jesús en este contexto de celebración de la Pascua. Pero nos adelantamos, esa misma escena de la que llamamos la purificación del templo, aunque quizás habría que hablar de la sustitución del templo por parte de Jesús, está situada por el Evangelio de Juan también en este contexto de la Pascua, en este momento de celebración de la gran liberación de la esclavitud de Israel por parte de Dios mismo. Esto resulta profundamente significativo porque en el capítulo 1 ya se nos ha presentado a Jesús, en el versículo 29, como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Juan es muy claro, desde el principio nos está situando unas coordenadas muy claras de quién es Jesús. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que en esta celebración de la Pascua se comía un cordero, había el sacrificio de un cordero que después se comía en familia y lo que se está celebrando es esta salida de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud a la que en este momento está sometido Israel? Bueno, Israel está bajo un imperio, el dominio del Imperio Romano. Pero en la referencia que tenemos, presentándonos a Jesús como este Cordero Pascual, este Cordero de la Pascua, que dice literalmente que quita el pecado del mundo. De la esclavitud de la que Jesús, como el Cordero de la Pascua, está liberando no solamente a Israel, sino a todo el mundo, es la esclavitud del poder del pecado. Nuevamente, de lo que va celebrándose y ocurriendo de una forma, diríamos, parcial o local en la celebración de la Pascua, en relación al pueblo de Dios, ahora se dice de Jesús como el Cordero Pascual respecto de todo el mundo, porque está quitando el pecado, porque está expiando el pecado del mundo. Aquí se convergen muchísimos estratos de significado que tienen su desarrollo a lo largo de toda la narración de la Escritura. Por tanto, resumiendo, la muerte de Jesús como Cordero Pascual sirve para derrotar el poder del pecado que está presente en el mundo y para traer la liberación de Dios al mundo entero a través de la resurrección de Jesús. No solamente la muerte sacrificial de Jesús como Cordero Pascual, sino consumado a través de su resurrección. Y de esta manera traer la nueva vida que corresponde con la nueva creación de Dios. Eso es lo que nos está contando el Evangelio de Juan en su conjunto y lo que se nos está anticipando en esta segunda señal o signo con la que el Evangelio en su primera parte nos está explicando quién es Jesús y cuál es su misión.
Es un relato sumamente concentrado en significado, podremos decir muchísimas más cosas, pero con lo que hemos dicho creo que es suficiente para hacernos entender quién, como decimos, quién es Jesús y qué es lo que está haciendo. Y qué es esta primera Pascua de este principio del Evangelio nos está remitiendo a aquella otra Pascua que se va a celebrar, en la que va a haber otra referencia en el Evangelio, que es la que vamos a encontrar a partir del capítulo 13, y que toda la segunda parte del Evangelio de Juan, a partir del 13 hasta el final, nos va a estar narrando todos los acontecimientos que ocurrieron en esa otra Pascua. Pues se está anticipando, se está apuntando, se está señalando, y este es el signo de lo que va a ocurrir en esta otra segunda Pascua. El Evangelio de Juan nos habla constantemente de la nueva vida o de la vida eterna de Dios que Jesús nos trae como Mesías, como palabra vivificante encarnada y como Cordero de Dios. Esa vida es la que encontramos o encontraremos en los nuevos cielos y en la nueva tierra cuando Dios consume su salvación. Y esto es lo que nos habla el Evangelio de Juan, nos habla el apóstol Pablo, lo que nos habla el Apocalipsis o lo que nos hablaba el libro de Isaías. Como sus discípulos que creyeron en Jesús a partir de estos signos, señales que él realizó, nosotros también nos convertimos hoy en participantes de esta nueva realidad de Dios por medio de la fe. Esto no es algo que ocurriera solo para el pueblo de Israel, para los discípulos, para algo pasado, sino también para hoy, para nosotros. Es cierto que a veces nosotros nos expresamos nuestras claves culturales distintas, pero la realidad a la que aluden los textos y aludimos nosotros es la misma. Nosotros nos compartimos hoy en participantes de la realidad de Dios, igual que ellos, por medio de la fe. Como también nos explica el apóstol Pablo, que formamos parte de la familia de Abraham, no por nacimiento, sino por medio de la fe. No por condición de sexo, hombre o mujer, no por condición económica o posición social, siendo esclavo, siendo libre, no por adscripción étnica o religiosa, siendo judío o siendo gentil, ni estando circuncidado, ni guardando el sábado, ni tampoco observando las leyes de pureza. Ninguna de estas obras, que son las obras de la ley, como las califica Pablo, son las que nos cualifican para formar parte de la familia de Abraham y por lo tanto de la familia de Dios y por tanto participantes de la nueva realidad de Dios, sino única y exclusivamente por medio de la fe en Jesús como Mesías, como la palabra encarnada, como el Cordero de Dios, como Hijo de Dios, como Rey de Israel, Señor y Salvador del mundo. También veremos la semana que viene esta cuestión de este nacimiento, este nuevo nacimiento a la familia de Abraham, no por condición natural, sino por medio de la fe. Esto lo veremos la semana que viene en el episodio de Nicodemo. Pero en esta mañana también quería que reflexionáramos que esta nueva vida que tenemos por gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, Jesús el Mesías, nos hace participantes de este único pueblo, familia de Dios. No es solo una realidad futura de algo que esperamos que ocurrirá en el futuro, sino una realidad disponible, aunque sea parcialmente, aquí ahora, para nosotros, después de creer en Jesús. Los evangelios nos hablan de este reino de Dios, de esta nueva creación, de esta vida eterna. Cada evangelio hace un énfasis distinto. No solo como una realidad futura, sino como una realidad que comienza aquí ahora, tras la muerte y la resurrección de Jesús. Y de alguna manera también disponible en la propia vida de Jesús, en estas señales que él está realizando.
Y es que en no pocas ocasiones los cristianos han pensado, y seguimos pensando, que lo importante es creer para tener ese pasaporte para el cielo. Ahora tenemos el pasaporte COVID que necesitamos para entrar a los sitios. Y muchas veces tenemos la comprensión de la fe de esta forma, ¿no? Como ese pasaporte que nos abre la puerta para el cielo. Y que, bueno, la vida presente, pues es una vida que o no bien no tiene valor, o que es de una importancia secundaria, o que estamos aquí solamente para ganar almas para el cielo. Sin embargo, esta es una visión muy espiritualizante por oposición a lo físico, a lo material, pero no es la visión de la Biblia. Ya había en el tiempo del Nuevo Testamento aquellos gnósticos que decían esto, ¿no? Y que estaban presentes en las iglesias. Bueno, lo importante es la salvación del alma y por lo tanto lo que ocurra con el cuerpo no es importante. Y eso ha pervivido, aunque el gnosticismo pues, fue, digamos, neutralizado en la iglesia antigua, pero ha pervivido en cierto modo hasta en nuestra cultura hasta el día de hoy, incluso en la propia iglesia. Esa no es la verdad de la esperanza cristiana, o no es toda la verdad de la esperanza cristiana, esto del pasaporte para el cielo o de ir al cielo. Y es que es importante entender que leyendo la Biblia en su conjunto, en su direccionalidad narrativa y en su conjunto canónico, que Dios no desecha su creación. Es que Dios creara la cosa, saliera mal, y ahora tiramos la creación a la basura, y ahora Dios hace otra cosa distinta, el cielo, lo que sea. Dios no desecha su creación. Lo que nos está contando la Escritura desde el principio hasta el final es que Dios no está desechando su creación, sino que está poniendo orden en su creación. Que Dios está salvando su creación del poder de la muerte, del poder del pecado, del poder del mal, de los poderes humanos que divinizados se oponen a Dios. Por tanto, Dios no desecha su creación. Y tampoco nos desecha a nosotros, ni desecha el cuerpo humano, ni desecha la realidad humana. Lo que se pone de manifiesto en la Escritura, como decimos, es que la salvación de Dios es una creación sin el poder del pecado, sin el poder de la muerte, sin la autodivinización del ser humano y de los poderes humanos y suprahumanos que hacen desviar la creación de su verdadero propósito. En la salvación de Dios de la Biblia, la vida no es menos como una semi-existencia de alguna forma que pervive o que... No es esta la idea. La vida no es menos bajo la salvación de Dios, sino que es más de lo que conocemos ahora. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, que tenemos una verdadera teología de la creación, sustentada en lo que la Escritura, el testimonio de la Escritura nos transmite. Muchos de los problemas que los creyentes tienen en su día a día, en la posición de pastor, tienes el privilegio de tener acceso a la intimidad de la vida de muchas personas. Muchos de los problemas que tienen los creyentes en su día a día es porque tenemos un desequilibrio entre dos extremos. O somos demasiado idealistas con nuestra vida y entonces
comprendemos que la vida espiritual es casi un ideal descarnado en el que en la vida cotidiana y lo corpóreo y lo prosaico casi no tienen valor. O somos demasiado exigentes con nosotros mismos en una experiencia casi masoquista o cuasi masoquista que repetimos una y otra vez, en la que no tenemos más horizonte que el pecado, ¿no? O somos muy triunfalistas, muy idealistas, en el que lo corpóreo y lo creado no tiene valor, o estamos tan apegados al mal que hay en nosotros que casi nos estamos experimentando un deleite masoquista única exclusivamente en el énfasis en lo malo que somos, en el pecado, lo arraigado que está en nosotros. Pero la narración que nos ofrece el Evangelio, una comprensión mucho más equilibrada. No tenemos que aspirar a ser ángeles descarnados ni estar apegados, estar en el lodo del pecado. Porque la salvación cristiana implica una salvación corpórea. Por eso tiene su función la resurrección de nuestros cuerpos y de lo que somos. No es una salvación solo de una parte de nosotros mismos, una parte como que rescatar, salvar lo que se pueda, ¿no? No es esto. La corporeidad de la resurrección será más plena y no menos que lo que tenemos ahora. No, el cuerpo espiritual no es un cuerpo menos cuerpo, o no es menos vida, o no es menos existencia, sino que es más. Y eso nos debe llevar a vivir con más intensidad nuestra vida presente y no menos, ¿no? Como vamos ahí al cielo, bueno, pues entonces como que estamos medio de paso aquí, ¿no? Y bueno, vale, pues estamos centrados en el cielo y entonces, bueno, pues todo lo demás cantamos un canto tradicional sin valor, todo lo terrenal sin valor será. Bueno, en cierto modo, si nos centramos en lo terrenal comprendido como Babel, capítulo 11 de Génesis, ¿no? De todo lo que el ser humano crea por sí mismo, en función de sí mismo, en función de sus poderes de autodivinización, vale, pero lo terrenal en cuanto a creación de Dios sí que tiene un valor. Tendremos, porque lo que tendremos o lo que la Biblia nos narra, nos cuenta, es que tendremos vida después de la vida, después de la muerte. Tenemos vida después de la vida, después de la muerte. Y esa es nuestra vida en Cristo, dirigida por el Espíritu Santo, que comienza aquí ahora. Entonces, no es que, retomo un poco, cómo vamos a ir al cielo, no importa lo que nos ocurra, cómo vivamos nuestra vida presente, vivir casi de puntillas, esperando lo mejor en el futuro, sino es todo lo contrario, porque tendremos vida después de la vida, después de la muerte. Nuestra vida en Cristo
dirigida por el Espíritu Santo aquí y ahora, adquiere un nuevo significado y nuevo valor. La vida cristiana no es una vida, como decíamos la semana pasada, que se construye desde un cumplimiento moralista o de unas normas o una legalidad, sino la vida cristiana es la que está unida a Cristo por medio de la fe, pero está sustentada a la guía del Espíritu Santo. No, ni más ni menos que es la vocación cristiana esta. No unas normas que nos guían desde fuera, sino un Espíritu Santo que está en nosotros y que ahora es nuestra guía. De esta manera nuestra vida adquiere un peso de eternidad, podemos decirlo. Es decir, que debemos vivir no pensando que ya viviremos allí algún día en lo mejor, sino que vivamos hoy de tal manera que esa vida sea digna de ser preservada en la nueva creación de Dios. El apóstol Pablo lo explica en la primera carta de los Corintios, aludiendo al fundamento de nuestra vida como oro, plata o piedras preciosas, ¿verdad? Y que tenga una preservación en la creación de Dios, en la nueva creación de Dios. Ahora bien, por si alguien se lo está pensando o está dudando, no estoy sugiriendo que de alguna manera nosotros ganemos de alguna manera o por ningún mérito nuestra propia salvación. No es esto lo que estamos diciendo, como tampoco es lo que Pablo estaba diciendo. La salvación de Dios es siempre gratuita, porque es por gracia y por medio de la fe. Y lo hemos dicho muchísimas ocasiones, ¿no? Formamos parte del pueblo de Dios, de la familia de Abraham, no ya por nacimiento, sino por medio de la fe en Jesús el Cristo, Jesucristo crucificado y resucitado, el Mesías, la palabra encarnada de Dios, Cordero de Dios, Señor y Salvador, todos esos títulos que el Nuevo Testamento está atribuyendo a Jesús. Sino, no solamente esto, sino que en Cristo nuestra vida actual tiene más valor y no menos. Tiene más trascendencia y no menos. Porque en Él tenemos acceso a vida desbordante de Dios. Lo decíamos la semana pasada, la realidad de Dios que inunda en nuestra nueva realidad, en esa realidad nuestra. No en vano somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia, el pueblo de Dios, en continuidad con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No olvidemos que el cuerpo de Cristo es la presencia de Dios en el mundo. Eso es lo que significa cuerpo de Cristo. Hemos dicho que el templo es sustituido por Jesús, por su propio cuerpo. Y en su muerte y su resurrección, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El pueblo de Dios, la Iglesia. Pero en Cristo también somos templo del Espíritu Santo, como también nos recuerda el apóstol Pablo. Es decir, no solamente como iglesia, sino como creyentes y como iglesia, como creyentes que tienen su razón de ser en la participación del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. De esta manera somos presencia de Dios en el mundo, reflejando su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza con la que hemos sido creados, pero que porque tenemos otras lealtades, en primer lugar con nosotros mismos, en segundo lugar con todas las construcciones idolátricas que como sociedad creamos. Esas otras lealtades nos desvían de ser esa vocación de ser imagen y semejanza de Dios. Estando en Cristo, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, formando parte del pueblo de Dios, somos presencia de Dios en el mundo, reflejando su imagen y semejanza. Nada más y nada menos que esa es la vocación que hemos recibido. Pero no llegamos ahí por medio de una ley, de unas obras, como nos dice Pablo, unas obras que nos cualifiquen y que por tanto después nos lleven a cumplir una serie de normas y desde ahí, no es este. Es por medio de la fe
por gracia de Dios, de una forma gratuita, de una forma incondicional, se nos ofrece esta salvación en Cristo, que trae la presencia de Dios en el mundo. Por medio de la fe estamos unidos a Cristo, somos participantes de la familia de Dios. Y desde ahí, desde tener acceso a esa vida desbordante de la realidad de Dios en Cristo, configurados, guiados por el Espíritu Santo, estamos llamados a una vida que es más y no que es menos. A una vida que apunta a esa aspiración de vida eterna, de vida en plenitud, de la que nos está hablando constantemente todo el Evangelio de Juan, y que en esta temporada vamos a estar haciendo referencia, pero que comenzó allí en la cruz y en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida que debe vivirse en acorde con esta definición de la realidad, con esta expectativa y con esta esperanza. Y eso nos debe hacer vivir de forma distinta. Si no, pues realmente algo está pasando. Debemos vivir más y no menos. Debemos vivir con mayor intensidad, con mayor densidad, con mayor plenitud. Y eso no significa que no haya, como también el apóstol Pablo tan gráficamente nos relata, nos cuenta, que haya dificultades, haya problemas, porque vivimos en la tensión del ya, pero el todavía no. El ya ha comenzado esa realidad de Dios, pero todavía no está consumada. Y por lo tanto, de alguna forma somos justos y pecadores al mismo tiempo. Pero eso no debe oscurecer la vocación con la que hemos sido llamados en Cristo, el ser reflejo de la imagen y semejanza de Dios en el mundo como cuerpo de Cristo, como iglesia, como pueblo de Dios. Ya hay un anticipo de esa plenitud, de vivir bajo esa otra definición de la realidad, no bajo la definición de la realidad de nuestra sociedad, de nuestra cultura, cualquiera que sea, no importa, sino bajo lo que Dios está haciendo en Cristo y el Espíritu Santo en el mundo. Esta es la cuestión. Y por lo tanto, como decía el apóstol Pablo, vivamos para que de forma y manera, bajo este mundo de significado, para que al final hay un pozo de nuestra vida de oro, de plata, de piedras preciosas, que queden, que haya como una decantación y que sea preservado esto en esta nueva realidad a que la Biblia llama reino de Dios, cielos nuevos y nueva tierra. Seguiremos pensando en todo esto no solamente reflexionemos, sino que vivamos acorde a esta vocación que hemos recibido en Cristo. Que el Señor nos ayude, nos acompañe y que entendamos que esta vida es una vida que realizamos en la compañía, en la comunión del pueblo de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.